Buenos días para todos y para todas. En mayo del año anterior, como resultado del confinamiento obligatorio al que nos condenó la pandemia COVID-19, nos ideamos una primera temporada de este Diálogo Sin Fronteras, pensando en un ejercicio que fuera innovador, que nos permitiera aprovechar estas nuevas realidades que nos obligó a asumir la virtualidad como una manera creativa de enfrentar la soledad y los miedos, para proponer nuevas formas de relacionamiento y avanzar en nuevas líneas colaborativas que jamás nos imaginamos superarían nuestras expectativas iniciales. Durante las temporadas 1 y 2 tuvimos 11 expositores internacionales de 7 países, quienes sin ningún costo para la organización ni para los participantes impartieron 10 conferencias magistrales para un conglomerado humano invisible que luego de cumplir más o menos un 80% de asistencia virtual obtuvo una certificación de participación emitida por la Alcaldía de Medellín. El miedo y la incertidumbre sacaron lo mejor de cada uno de nosotros. Con ello cumplimos 2 memorables temporadas que tuvieron más de 70,000 interacciones desde las diferentes plataformas de difusión utilizadas para ello. Por ese mismo confinamiento nos fortalecimos, pero también ese confinamiento nos enseñó nuevas formas de trabajar y de relacionarnos. Sacó a flote nuestras peores conductas de agresión también y de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, pues con muy escasas excepciones, la mayoría de países de la región registraron vergonzosas cifras en esta materia. Hoy, en la charla número 15 y cuarta de esta temporada, de la tercera temporada, hablaremos de un tema muy polémico, del acoso sexual. El hashtag #MeToo, utilizado aproximadamente desde el año 2006 por la activista social Tarana Burke, fue popularizado por la actriz Alyssa Milano, quien estimuló a las mujeres para que tuitearan sus experiencias al respecto. El #MeToo, por fortuna, sacó del oscurantismo el acoso sexual. Este hashtag identifica el movimiento viralizado en las redes sociales que alcanzó su punto más alto en octubre de 2017 por la denuncia de hechos de agresión y acoso contra el productor de cine y ejecutivo norteamericano Harvey Weinstein. Este señor fue denunciado por más de 80 mujeres de la industria cinematográfica y desde entonces ha sido utilizado por más de 500,000 personas, entre ellas muchas celebridades. La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género describe 6 tips que permiten identificar un acosador. El primero es que haya un contacto físico innecesario y no deseado. El segundo es que haya miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad. El tercero es una petición de favores sexuales. El cuarto son los comentarios, los gestos, las bromas o las miradas sexuales. El quinto es la propagación de rumores sexuales acerca de su víctima. El sexto es mostrar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexualizadas. Y el séptimo es forzar o besar a alguien o hacer inclusive algo más que besarlo. Si bien la consulta sobre acoso sexual que contrató el Ministerio de Trabajo evidenció que en general el acoso en los lugares de laburo son muy comunes y ocurren con mucha frecuencia, presentan bajísimos índices de denuncia, pues las víctimas lamentablemente prefieren proteger su empleo. Pero por su parte, más delicado aún, el acoso callejero como acción machista que desprestigia a la mujer con acciones que van desde el coqueteo con palabras oeces hasta el toqueteo abusivo, también presenta un muy alto subregistro, pues por un lado se hace muy difícil atrapar al victimario en flagrancia y por otro las posibilidades de aplicación de justicia siguen presentando serios vacíos que vale la pena revisar, pues desestimulan la denuncia. Esta tercera temporada internacional de Diálogos Sin Fronteras, que reúne expertos en diferentes áreas de la seguridad para generar trabajo colaborativo sin banderas, para dar respuestas inteligentes a los retos que cada territorio enfrenta, quiere mandar un potente mensaje de visibilización en favor de los derechos de las mujeres y contra el oprobioso delito del acoso sexual en todas sus manifestaciones. Y hoy hablaremos sobre este tema con la concejala de Medellín, Dora Saldarriaga. Pero Dora, además de concejala de la ciudad, es una activista por los derechos de la mujer destacada en la ciudad. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, les recuerdo la metodología del evento. Dora va a tener máximo 20 minutos para su exposición. Durante ese tiempo, ustedes pueden ir enviando sus comentarios y preguntas a través del chat disponible en el canal de YouTube de la Alcaldía de Medellín o a través del Facebook de la Alcaldía de Medellín o de las demás plataformas que tenemos dispuestas para ello.
Y al final estaremos leyendo una selección de comentarios y preguntas recibidos a través de esas plataformas. Por favor, al escribir, recuerden decirnos desde dónde, desde qué ciudad, desde qué barrio nos acompañan, pues para este evento es muy importante conocer el alcance de nuestro sueño. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, invitamos a la concejala de Medellín, Dora Saldarriaga, para que nos hable sobre acoso sexual. Dora, bienvenida a Diálogos Sin Fronteras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jairo, por la invitación. Yo voy a ser muy breve, voy a ponerles una presentación. Creo que este tema es muy importante y como lo planteas, lo que ha pasado con el tema del acoso sexual es simplemente que se ha visibilizado una problemática que venía surgiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, espérenme, yo comparto por acá. Comparto la pantalla. Ahí se está viendo la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Ahora ya se ve. Sí. Hola. Adelante. Sí, adelante, ya se ve. Dale, Dora. Listo. Bueno, entonces, digamos que estos 20 minutos quiero compartirles, uno, porque la perspectiva de género es una obligación jurídica que debe de incorporarse, de dónde surge, digamos, unos hechos jurídicos que llevan a eso, pero finalmente, ¿por qué hay que hablar del acoso sexual y por qué hay que intervenirlo? Lo primero que hay que decir es que históricamente se empezó a fundamentar unas diferencias unas desigualdades fundamentadas en las diferencias sexuales. Digamos, por los genitales hubo históricamente una fundamentación de la desigualdad. Esa fundamentación de la desigualdad que fue desde varias ramas, desde la religión, desde el derecho, desde la psicología, empezó a generar unas brechas de género en todos los ámbitos. Y esas brechas de género que empieza a generar unas diferenciaciones, pues digamos que la diferencia no tiene ningún problema, sino los efectos que generan la diferencia que lleva a la discriminación y a la violencia. Esos hechos de género, es decir, lo que pasó históricamente, tiene una respuesta que aparece la categoría género como una categoría de análisis para poder pensar, venga, esta situación que está pasando es lo mismo con hombres y mujeres. Y de ahí que la perspectiva de género se empieza a implementar en varias disciplinas y finalmente se adoptan unas obligaciones jurídicas. Y les hago, digamos, todo este repaso porque es importante comprender por qué la obligación jurídica de que tanto instituciones públicas como privadas intervengan en el acoso sexual. Entonces acá les hago una relación, esto es más, digamos, una normativa, aunque tengo también normativa internacional. Desde la normativa nacional, la Constitución, el artículo 1 nos habla sobre la dignidad humana en sus 3 dimensiones, vivir bien, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones. En esa dimensión de vivir sin humillaciones y desde el plan de vida, pues la oportunidad de que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias. El artículo 13, que habla sobre el gran cambio del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, que habla de las acciones afirmativas, entonces le dice al Estado, mire, cuando haya unas circunstancias con poblaciones históricamente discriminadas, usted tiene que hacer un poquito más y no tratar que todos somos iguales ante la ley, porque eso era en la del 86, sino que hay que hacer un poquito más. Luego se incorpora tratados internacionales, entre esos el bloque de convencionalidad, la CEDAW, la Velaí do Pará, los objetivos de desarrollo que van a generar también unas obligaciones específicas. Y luego la 1257, que es la para prevenir la violencia contra las mujeres, trae específicamente el tema del acoso sexual. Es decir, en Colombia, aunque se hayan trabajado, porque el acoso sexual es una modalidad de la violencia sexual, solo hasta el 2008, la 1257 incorpora el acoso sexual. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Generar control convencional, que es decir, traiga los tratados de derechos humanos e incorpórelos en Colombia. Hay un principio de corresponsabilidad y aquí, digamos, lo pongo en términos universitarios porque en Colombia la discusión sobre el acoso sexual
digamos, desde su génesis empieza mucho en las universidades y luego empieza a mirarse en otros sectores, el sector cultural, por ejemplo, que empieza a presentar unas denuncias, pero eso no implica, como lo planteaba Jairo, que no se generara, digamos, en el ámbito laboral, que desde la ley 1010 en el 2006 empieza a visibilizar el acoso sexual en esa modalidad del acoso laboral, pero que por tener ahí toda una relación laboral es muy difícil las denuncias, pero estas otras sí salen más a la luz pública. Hay una obligación de protección especial para defensoras de derechos humanos de las mujeres, y esto es producto de una sentencia de la Corte Constitucional, donde una profe hizo acompañamiento de unos temas de acoso sexual y en la universidad, en vez de protegerla a ella, la despiden. Ella presenta una tutela, la reincorporan y lo que la Corte dice es, venga, ella tiene protección reforzada porque es defensora de derechos humanos de las mujeres, que además es un tema de estigmatización. También el deber de remitir los casos, porque la violencia sexual no, digamos, no es querellable, es decir, es de oficio. Cualquiera puede hacer la denuncia y cuando el Estado conozca, pues debe de empezar a investigar. El acoso sexual, digamos, en esta, Galton habla sobre una pirámide de las violencias, una violencia directa que es la que es visible, digamos, en términos de violencia directa, pero hay otras que son más invisibles, que son la violencia cultural y la violencia estructural. Y esas violencias, digamos, la violencia directa, que es el feminicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia directa con la violencia sexual, pues tienen la base unos componentes culturales y estructurales que llevan a que esos imaginarios de los cuerpos de las mujeres pues generen ciertas conductas. Entonces, por eso el trabajo del acoso sexual es tan difícil hay veces, porque está naturalizado. Incluso no se diferencia bien entre lo que implicaría un piropo o un halago, que tiene que ver con el consentimiento, a lo que significa un acoso sexual, pero desde la violencia cultural y violencia estructural, pues estos casos se han naturalizado. Ya para ir llegando como a qué es el acoso sexual, pues quería hacer esta introducción. En la gama mayor estaría la violencia basada en género, luego llegamos a la violencia sexual, y el acoso sexual es una violencia derivada de la violencia sexual. El acoso sexual callejero, digamos que es de difícil intervención si no hay voluntad política, porque digamos que aquí hay que diferenciar. El piropo, digamos, genera, aquí el acoso sexual, la filigrana es el consentimiento. Digamos que quien quiere intervenir, trabajar, ese es lo que hay que identificar, hubo o no consentimiento. Y no solamente el consentimiento expresado por la mujer, digamos, tiene que ser una cosa directa, porque puede haber vicios en el consentimiento, es decir, que la mujer, por ejemplo, se quede callada porque quien la cosa es el jefe. Entonces, para conservar el trabajo, entonces ahí no es que hubo consentimiento, hubo un vicio en el consentimiento, un falso consentimiento. Entonces, el acoso sexual callejero es una forma de interacción en el espacio público con connotación sexual y no existe consentimiento ni reciprocidad. Digamos que ahí hay un producto de la masculinidad hegemónica, un tema de tomar la iniciativa. Hay un imaginario muy interesante en la masculinidad hegemónica, y ojo que no estoy diciendo todos los hombres, estoy diciendo la masculinidad hegemónica, que en su gran mayoría la ejercen los hombres. Ejercitar ese derecho imaginario del dominio extensivo de su sexo, al cual se le atribuye un instinto meramente sexual. Entonces, en entrevistas que se han hecho con personas que son acosadoras, dicen, no, pero es que a ellas les gusta que yo les diga que están muy buenas. Eso es un imaginario, porque, digamos, con lo que les decía de la violencia cultural y estructural,
pues el cuerpo de las mujeres se ha instrumentalizado desde los medios, desde las imágenes, y eso da una preconcepción y un imaginario de que cualquiera puede o decirnos algo o tocar nuestros cuerpos. ¿Cuáles son los componentes del acoso sexual? Pues el acoso sexual puede ser verbal, puede ser no verbal o puede ser físico. Uno es el que más, digamos, es la característica en la que más hay que fundamentar, es sin consentimiento, con consentimiento viciado. Siempre tendrá contenido sexual, no es un acto de resultado, sino de mera conducta. Genera una afectación en el entorno de la víctima, además es un concepto subjetivo, es decir, cada afectada o afectado es quien determina, digamos, ese nivel también de afectación. Y sigo insistiendo que en estos casos lo más importante es considerar que el consentimiento es con una misma. Es decir, cuando uno diga, pero es que hubo consentimiento, no, es cuando usted puede que no sepa que eso es acoso sexual, pero le incomoda que el que llegue le dé un beso en la frente. Eso es, no hay consentimiento. El consentimiento es con una misma. Esto entonces, digamos, ha sido mucho lo que ha pasado en Colombia con el tema del acoso sexual, de las denuncias que se presentaron en algunas universidades, y desde ahí la importancia de generar modelos de atención o rutas de atención. Una de las cosas importantes de trabajar el acoso sexual es que se debe de diferenciar que hay 3 modalidades y que las 3 modalidades se intervienen de forma diferente. Por eso, incluso desde la curul, pues que tengo en el consejo, lo que hemos dicho es, venga, las instituciones deben de desarrollar modelos de atención que intervengan las 3 modalidades del acoso sexual. ¿Cuál es en Colombia? ¿Cuál es la primera modalidad que tenemos? La que tiene el Código Penal, es decir, la que es un delito. Ahí les dejo, digamos, como unas sentencias en las que ya se ha tipificado y pues hay una relación importante en la interpretación. Y en el tipo penal dice el que acose, persiga, hostigue, asedie físico o verbalmente con fines sexuales, requiere una continuidad y es un tema de mera conducta. Es decir, no requiere un resultado específico y en esta tiene, digamos, una discusión con las relaciones de poder. Hay unos debates importantes en términos penales, es el acoso sexual callejero puede denominarse como un tipo penal de acoso, porque por lo general lo han tramitado por injuria por vía de hecho. Y aquí, digamos, el debate es el tema de las relaciones de poder. Si uno tiene, perspectiva de género, podrá comprender que las relaciones de poder no solamente tienen que ver con asuntos jerárquicos y con asuntos contractuales. En la calle se pueden generar unas relaciones de poder con, digamos, esa naturalización de la masculinidad hegemónica, pero creo que para poder tramitarlo hay que avanzar más en introducir la perspectiva de género en el derecho penal. También tenemos una modalidad desde el 2006, el acoso sexual dentro, digamos, en una modalidad, del acoso laboral, y ahí es un comportamiento en función del sexo no deseado y ofensivo, es decir, ahí con todo el tema del consentimiento que genere una perturbación laboral y el efecto, si se tramita, que esos son los comités de convivencia, pues sería la terminación justa del contrato. Y el otro grueso, que es las otras modalidades que no es ni tipo penal ni laboral, porque hay unas que no alcanzan a ser tipo penal, pero también no alcanzan a incluirse en el tema laboral porque no hay relación laboral. En esas otras es donde tenemos grandes vacíos jurídicos y es donde está la gran impunidad del acoso sexual, porque ahí es donde hay que generar protocolos internos y esos protocolos internos que tienen que definir qué se debe entender en esa entidad, en esa organización como acoso laboral, cuáles son las sanciones y además pues todo un tema pedagógico. Por eso nosotros proponemos que exista un modelo de atención
que lleve primero a crear un comité interestamental donde se sienten a pensarse en estos modelos, que hagan un diagnóstico tanto institucional como normativo, porque digamos esto, copiar y pegar un modelo no sirve porque cada organización tiene su dinámica o cada sector tiene su dinámica, que se pueda construir un modelo desde la atención integral, es decir, recoger ahí todos los estándares normativos en temas de violencia sexual, acoso sexual, derecho de víctimas, para que se puedan generar, por un lado, las rutas de remisión, que si es un tema contractual laboral sea para el comité de convivencia, que si es un tipo penal pase a la autoridad competente y que se construyan modelos de atención específicamente para todos esos aquellos casos que no tienen que ver con el tipo penal y lo laboral. Por ejemplo, en una universidad, un profesor se acosa a una estudiante, ahí no hay una relación laboral, es decir, no se puede tramitar por el comité de convivencia, no alcanza a llegar a un tipo penal y ahí es donde es necesario tener el protocolo para que pueda generar, digamos, una obligación de investigación directa. Ya para ir finalizando, digamos que es muy importante recordar que el Estado es el obligado a erradicar las violencias contra las mujeres, es decir, de generar política pública, de generar intervenciones con perspectiva de género, so pena de que responda y podría responder jurídicamente porque pues el primer posición de garante es el Estado y en ese sentido, si no lo hace, acá en Colombia hay unas acciones que la responsabilidad extracontractual del Estado que podría, si se generan, por un lado, daños y perjuicios, pues podría ser demandado. Y finalizaría por decir que esto es un tema que nos converge a todos y que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Lo dejaría por ahí. Excelente cierre, Dora, muchas gracias. Primero decirte que muchas gracias por tu profesionalismo, por la responsabilidad y el respeto con el que tratas el tema. Y eso siempre lo destaco porque Diálogos Sin Fronteras se ha convertido en una plataforma que habla de temas muy fuertes, de temas que la gente no quiere hablar, pero se ha caracterizado porque los expositores lo hacen con respeto, con profesionalismo y con gran conocimiento del tema, y tú no fuiste la excepción, Dora. De tal manera que muchas gracias. Vamos a hacer unos saludos a personas que nos acompañan. Carlos Austin, comisionado de policía de Miami-Dade y Estados Unidos. Gracias, Carlos, por siempre estar con nosotros. Lo mismo que unos miembros del equipo de Todos por la Paz en la ciudad de Acapulco. Eli Maya y Jazmín Giles nos acompañan también. De la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín reporta sintonía Guillermo León Muñoz. Y de Buenos Aires, Argentina, el experto en seguridad Jorge Elvis Vidal. También nos acompaña Hugo Machín Fajardo desde Uruguay. Él vive en la ciudad de Medellín, pero es un periodista uruguayo que vale la pena destacar. Publicó un libro muy significativo que se llama Breve Historia de la Mujer para Jóvenes y toca todo el acontecer de la mujer desde los albores de la historia hasta nuestros días. Un libro bien importante a propósito de este tema. Hay 3 o 4 comentarios, Dora, que quiero compartirte. Lo primero es, estoy como recogiendo preguntas y para convertirlas o mejor comentarios para convertirlos en preguntas. Te voy a hacer si quieres de una vez el bloque y tú tomas nota para que si puedes juntarlos o si quieres separarlos, pero para que los tengas en bloque y sepas qué se te está preguntando. El primero es, pues que si amplíes un poco sobre esa línea delgada que hay entre el piropo y el acoso, si tiene que ver con la cultura, si tiene que ver con la comprensión del mundo del hombre, de la mujer, con qué tiene que ver, porque es una línea muy delgada que se rompe muy fácil. El otro comentario dice que sobre el acoso a hombres. Entonces hacen 3 preguntas: si el acoso a hombres está naturalizado, si el acoso a hombres no se denuncia porque es vergonzante o porque no tiene sanción, y ponen un ejemplo, y fue antes de la pandemia, una imagen que circuló mucho en la televisión nacional, un policía que cuidaba un desfile en el Carnaval de Barranquilla y una mujer ebria tuvo un comportamiento muy agresivo sexualmente hacia él, demasiado incitador,
el policía logró mantenerse en su posición. Y el comentario que nos hace la persona que nos pide que necesitemos esto es que tanto los que estaban ahí al lado del acoso como los televidentes simplemente se rieron y se congraciaron porque les pareció simpático. Y el último es si la denuncia redime o revictimiza a la víctima y por qué, y en caso de que la redima, cómo hacer para que sigas redimiéndola más o cómo hacer para que no la revictimice. Y yo sí quiero también ya personalmente pedirte que amplíes un tema que me parece que es fundamental frente al discurso del acoso sexual, frente al hecho del acoso sexual, y es cómo hacer que las diferentes institucionalidades, que la sociedad civil, que la empresa privada, porque acoso en la calle, acoso en la empresa, acoso en la familia, cómo hacer para que se trabajen mecanismos de no repetición y para que cada vez este oprobioso hecho sea inferior, cada vez se dé menos. Muchas en una sola, parece otra sesión. Bueno, voy a tratar de ser ágil y de pronto muy concreta para poder dar respuesta. La diferencia entre la filigrana que les digo en este tema es el consentimiento, el tema del piropo y el acoso sexual. Uno es que por regla general, ninguno y ninguna se autorice a intervenir el cuerpo o el espacio del otro sin consentimiento. Esa sería mi primera recomendación, o sea, no se autoricen. Yo recuerdo, yo soy profe, entonces mis estudiantes me decían, profe, pero uno no puede ya echarle los perros a las muchachas. Y yo, muchachos, sí, pero ustedes bobos no son. Y el consentimiento, usted sabe dónde hay consentimiento. Entonces, lo primero, no se autoricen, es mi primera recomendación, no se autoricen a intervenir el espacio o el cuerpo de una persona sin su autorización. Y eso implica unos acercamientos que pueden generar o no, digamos, el tema del consentimiento. Puede que una mirada, vos pones la mirada y el otro o la otra de una se cierra, ya ahí no hay consentimiento. Entonces, ¿para qué vas a avanzar más? Es que ella empieza diciendo que no y después le gusta. No, ahí se va a configurar el consentimiento. Entonces, digamos, primera recomendación, no se autoricen a intervenir sin autorización de la otra persona. Con el tema de los hombres, incluso no solo voy a hablar del acoso sexual, sino a nivel general. También hay violencia contra los hombres, también hay acoso contra los hombres, solo que hay de diferentes formas. Yo les invitaría a leer una investigación que hizo dos profesoras que hicieron, y fue muy interesante porque ellas lo que recogen es grupos focales con hombres y mujeres para revisar cómo estaba el tema del acoso y que encontraron en forma diferencial. Es que hay acoso en ambos. El mayor porcentaje es en mujeres, pues digamos, son hechos de género, que por eso es importante empezar unas sistematizaciones para que esto no se quede en solos discursos, sino que podamos ver cifras, hechos. Entonces, en esta investigación dicen, miren, hay acoso para hombres y mujeres. El gran porcentaje es para mujeres. Y los acosos son diferentes. En algunos casos, y lo digo es con la investigación, eran jóvenes universitarios. Los chicos se sentían halagados porque alguien les decía que estaba muy querido. Solo del gran porcentaje, solo dos, y recuerden el tema de la subjetividad, que fue uno de los elementos que puse en el acoso sexual. Solo dos planteaban haberse sentido incómodos. Los otros, digamos, desde la masculinidad hegemónica se sentían halagados, incluso porque una mujer les estaba diciendo que estaba muy querido. Entonces, el acoso existe en ambas direcciones. Naturalizado, creo que el acoso está naturalizado en ambos lados y no es que no exista sanción, y ojo con eso. Como el grueso de las violencias ha estado en cabeza de mujeres, se ha legislado y de ahí hablo de las acciones afirmativas, pero eso no indica de que no puedan hacer denuncias. Solo, y esto sí es una posición políticamente incorrecta, es que la impunidad está en ambos lados, porque las denuncias que hemos acompañado en algunos casos es muy difícil el trámite, pero eso no implica que hombres o mujeres, cuando se vean violentados y no puedan denunciar. Y creo que esta pregunta fue
digamos, en términos de, pero ¿por qué se habla tanto de mujeres y no de hombres? Y eso tiene que ver con todo un tema histórico que no alcanzaría a debatir, pero que me encanta debatir para decir, venga, es que cuando se habla de estas violencias no se desconocen las otras violencias. Lo que estamos diciendo es, miremos, porque, por ejemplo, el tema de la instrumentalización de los cuerpos ha estado históricamente en las mujeres, históricamente, y eso ha generado unos imaginarios de apropiación. Ya han ido cambiando donde ya también los hombres musculosos, no sé qué, pero no es lo mismo la sanción corporal para las mujeres que para los hombres. Un hombre sale de pantaloneta sin camiseta y bueno, no lo pueden ver raro, pero si una mujer sale de pantaloneta y sin brasier, son los mismos cuerpos. Solo quiero, esto es difícil comprenderlo, es porque históricamente, si estos cuerpos son iguales, porque nosotras tenemos una sanción simbólica y sexual y sexualizada de nuestros cuerpos. Y eso tiene que ver con la construcción cultural. La revictimización, miren, el tema del acoso es un tema probatorio que no conocen mucho las entidades. En casos que yo he acompañado, por ejemplo, si hay revictimización, son procesos muy lentos en algunos casos, entonces van en contravía del principio de la debida diligencia que habla la Belén do Pará. Se revictimiza porque hay veces no se cree, o dice, yo escuché alguna vez una persona que dijo, pues si está tan fea, antes que gracias que le están diciendo algo, y yo, si esa es la apreciación de quien va a hacer la investigación, estamos jodidos. Entonces, digamos que deben de haber unos elementos que permitan avanzar en la investigación. Por ejemplo, una recomendación para las entidades, uno, que tengan el modelo de atención para que puedan jurídicamente tramitar casos. Dos, abrir un proceso disciplinario no significa sancionar y eso le da una garantía a la víctima para que pueda terminar el proceso. Difícilmente, si no se acompaña a la víctima, se va a desistir. Si no se le cree, va a desistir. Entonces, aquí, en el tema del acoso, es muy importante brindar un acompañamiento y reconocer, acá en Colombia, reconocer las tres modalidades. Entonces, si yo estoy tramitando un tema disciplinario, no tiene la misma connotación que el tipo penal. Y mire, ya voy a cerrar con esto. Yo soy profe, ya les dije que yo soy profe, entonces yo en la universidad les decía, venga, si un estudiante se queja de mí y dice, vea, Dora es un fastidio, ella me regañó, no sé qué, a mí me llaman a decanatura porque puso la queja, pero cuando ponen una queja sobre acoso sexual, ahí mismo hay una evolución como, venga, ¿y usted está seguro? Es que, o sea, se pone en duda. O si dicen, Dora se robó un computador, no van a venir a decirme, venga a ver si de pronto sí, pero el tema del acoso sexual siempre se pone en duda. Entonces, ¿y usted qué pruebas tiene? Si uno dice, Dora lo regañó, ¿qué pruebas tiene? No, llamemos a Dora a ver cuál es la conducta. Entonces, creo que también ahí hay unos asuntos muy simbólicos y además un imaginario de que cuando se habla del acoso sexual hay un tema de querer generar otras sensaciones y no, hay que hablarlo para poderlo intervenir. Yo creo que así cerraría muy rápido. No, muy bien, Dora, muchas gracias. Aquí también pues saludamos a Guillermo León Muñoz, quien te felicita y te agradece por tu participación, así como a Sebastián Pizano y a Gloria García de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. El comisionado de Miami vuelve y nos escribe Carlos Austin y dice, gracias, excelente, muy buena presentación. Reconocido tu trabajo, pero bueno, ya todos te conocemos y sabemos tu compromiso con el tema, Dora. Sí, Jairo, me faltó una cosita claro, que era dale. que qué más podemos hacer. Pues voy a chivatear que vamos a presentar un proyecto de acuerdo en el Consejo sobre el tema de acoso sexual para que todas las entidades, tanto públicas, nos hemos reunido inclusive con el sector transportador, con varios sectores y hemos recogido información muy interesante y creo que hay veces lo que le falta a las entidades es comprender, pero una vez una les explica, tienen voluntad para poder ir avanzando en incorporación de modelos. Entonces ahí vamos a hacer también un trabajo nosotros. Sí, esa era otra pregunta que te decían, bueno, pero robémonos 2 minutos más para que hables de ella, es, en la Ciudad de México existen los vagones rosa o vagones para mujeres, sobre todo en las estaciones de cruce de metro, donde son más congestionadas y en horas pico, y asimismo en algunas ciudades del Estado de México, como por ejemplo Cuautitlán Izcalli, existen los taxis rosa. La pregunta es decir, estas son medidas, digamos, de protección a la mujer
pero de alguna manera también puede mostrar una fragilidad por ser capaz de romper con esas estructuras machistas que tiene la sociedad. ¿Tu opinión al respecto, así como para cerrar, Dora? Son acciones afirmativas, que lo que van a decir es, venga, una cosa de las acciones afirmativas es que cuando logramos el objetivo desaparece. Entonces, ¿y por qué no desaparecen? Perdón, es que mi gata... Déjalo que se ve bien. Siempre aparece, ella tiene que aparecer siempre. Parte de la escenografía. Siempre aparece. Las acciones afirmativas tienen que desaparecer cuando lleguemos a las condiciones óptimas. ¿Por qué permanecen? Porque nunca llegamos a las condiciones óptimas. Entonces, estos vagones son muy importantes mientras generamos una cultura de que el otro no tiene por qué tocar nuestros cuerpos. ¿Por qué se sostienen en el tiempo? Porque hay veces hay retrocesos en la violencia machista en vez de avanzar y de erradicarla. Entonces, digamos, incluso ese debate, Jairo, es con todo el tema de las cuotas. ¿Por qué una cuota es que creen que las mujeres no somos capaces? Sí, claro que somos capaces, solo que las condiciones son diferenciales y eso lo entiende uno cuando investiga el tema. Bueno, Dora, se nos acaba el tiempo. Pues a ti muchísimas gracias de nuevo, no solo por estar con nosotros, sino por estar comprometida desde el Consejo trabajando para que esta ciudad sea mejor para las mujeres y para los hombres. A nuestro alcalde Daniel Quintero, gracias por permitirnos este espacio. A nuestro secretario de Seguridad y Convivencia, brigadier general José Gerardo Acevedo, muchas gracias, porque de ellos siempre tenemos el respaldo para sacar sin ningún veto, sin ningún compromiso institucional, nos dan libertad para sacar adelante este programa y eso hay que reconocerlo. A todos ustedes quienes están en las casas y nos acompañan cada 8 días, hoy terminamos esta tercera temporada. Esperamos anunciarles cuándo será la cuarta temporada de Diálogos Sin Fronteras y venimos soñando, ojalá con que el año entrante podamos hacer un gran foro internacional presencial muy importante para la ciudad. Gracias por acompañarnos a nombre de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y recuerden, el virus no se ha ido. Antes de salir a la calle, usemos el tapabocas. Un feliz resto de día para todos. Hasta luego.